para no decir otra cosa. Entonces, posiblemente también terminemos hoy un poco antes de la clase. Me cuesta todavía un poco hablar. Me tomo muy, muy mal. Y eh, lo que nos vemos hoy vamos a pasar para la clase que viene. Pero posiblemente, o sea, voy a hacer todo mi esfuerzo de terminar hoy la clase. Em, ¿Qué era lo que les iba a decir? Para que tengan en cuenta, nuestro siguiente examen es en junio, el 16, para que vayan un poco anotando también las fechas. Em, bueno, eso era todo lo que les quería decir en informativo, así que voy a pasar a compartir pantalla. Hoy vamos a ver un poco la continuación de lo que estábamos dando en la clase pasada. Habíamos empezado a hablar de la alimentación normal, entre comillas, en las diferentes etapas de la vida. Eh, en líneas generales, como estábamos hablando en la clase pasada, las necesidades para algunos grupos son específicas más que otros, pero puntualmente hay diferencias, sobre todo eh, en lo que es alimentación infantil y alimentación en embarazadas. Fuera de eso no hay grandes eh, diferencias puntuales. En todo se necesita también un buen requerimiento de calcio, un buen requerimiento eh, de vitaminas y minerales, sobre todo depende mucho ¿cómo le voy a decir? El factor ambiental, el factor sociocultural, eso vamos a ver cuando vemos salud pública. Bueno, hoy vamos a terminar lo que es la alimentación en las diferentes etapas. Hoy vamos a hablar un poco rápidamente de lo que es adultez, ya que tocamos la vez pasada alimentación normal y ancianos. Y vamos a entrar en lo que es la valoración de la ingesta dietética. La valoración de la ingesta dietética habla justamente de cómo una persona o cómo un profesional eh, debe medir justamente los requerimientos de la ingesta alimentaria de la persona o de la población con quien está trabajando. Eso les va a servir si en algún momento quieren hacer algún proyecto de investigación o algún trabajo donde necesitan evaluar y medir la incidencia de tal o cual alimento o la incidencia de tal o cual tipo de alimentación en ciertas poblaciones o en un grupo determinado de personas. Bueno, entonces voy a parar mi pantalla para poder comenzar. Bueno, como ya en la clase pasada habíamos visto alimentación normal, van a encontrar en la lectura complementaria que les suelo poner en, en en la plataforma, que sigue hablando de adultos, pero en este caso lo que les puse es justamente una breve descripción de lo que es el factor alimentario de los adultos fuera de lo que es eh, la elección de los productos alimentarios en sí. Habla un poco del tipo de alimentación, hablamos de que en realidad el adulto es el que tiene que tener o el que necesita mayor educación alimentaria, porque también es el grupo que después va educando a los demás en lo que es la costumbre, hábitos alimentarios.
Hablamos un poco de los patrones dietéticos en la edad adulta. Que justamente uno no puede tener un patrón alimentario durante toda la vida. Nuestro patrón alimentario va cambiando dependiendo de las situaciones a las cuales estamos destinados a vivir. Entonces, ese patrón dietético también afecta no solo a mi salud, sino que también afecta a la población donde vivo, a la familia, a la persona con quien yo vivo y así justamente también afecta a la sociedad. En líneas generales también hay que hablar un poco de que toda transmisión de educación, y vamos a ver también esto más adelante, toda transmisión de mensajes alimentarios, así como cualquier mensaje de promoción de salud. No sé si ya vieron en salud pública, si ya tuvieron salud pública, pero todo mensaje que se hace en promoción de la salud tiene que tener un enfoque positivo. Nunca, 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 nunca tiene que tener un enfoque negativo o dudoso. ¿Por qué? Porque al menor enfoque dudoso que se le presenta a la persona, esta persona empieza a desconfiar. Primero desconfía del discurso del profesional que le está diciendo y segundo ya desconfía del profesional y tercero desconfía justamente eh, del concepto de la idea. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el tema eh, de lo que es tabaco, de lo que es justamente eh, a mí me pasa, por ejemplo, mucho en el tema de que me encasillan bastante por ser nutricionista. Y siempre lo primero que ven es justamente mi constitución física. ¿Por qué? Porque también, evidentemente, a nadie le gusta o nadie va a recibir bien el discurso de un licenciado en nutrición que sea obeso. Como que siempre hay esa reticencia a demostrar un poco lo que uno es profesionalmente. Abarca mucho también los discursos o las educaciones que tienen que ver en contra del tabaco. Y en algún momento habrán ya escuchado, sobre todo si son fumadores, cómo vos fumás, si sos estudiante de medicina o como si sos profesional de la salud, cómo vas a hacer eso. Entonces siempre tener en cuenta esos detalles puntillosos, que no tiene que haber ni una pizca de un mensaje dudoso o negativo en el mensaje que transmitimos. Más si es sobre alimentación, porque como siempre les digo, todos nos alimentamos todos los días de nuestra vida y no nos alimentamos una sola vez, sino nos alimentamos hasta a veces 5 veces durante el día, si no es más. Mm. Bueno, ahora entramos en lo que es alimentación de adultos mayores. Eh, los consideramos adultos mayores a partir de los 65 años. Generalmente, la mayoría de las investigaciones, la mayoría de todos los artículos que van a encontrar consideran a los adultos mayores las personas a partir de los 65 años. En algunos países, sobre todo, y sociedades, sobre todo países del primer mundo, van a encontrar que esta categoría de adultos mayores ya se está elevando a 70 años. Hay gente que le gusta otra vez categorizar a los adultos mayores entre primera, segunda y tercera edad. Em, pero no es el caso a lo que nosotros hoy nos referimos. Así como podemos encontrar adultos de 55 años que tienen una constitución de personas de 70 80, ¿cómo podemos encontrar personas de 70 80 con una facilidad de vivir que, que le envidiaría a uno de 55? Entonces, esto depende muchísimo de la genética. Por más de que una persona ya tenga 65 años y no se sienta vieja, no se le puede meter en ese rango de adulto mayor, entre comillas. Influye muchísimo las actividades que tuvo durante su vida y influye muchísimo el medio ambiente donde creció. Evidentemente, si tuvo una apertura de alimentación
eh, consciente, si tuvo una apertura de alimentación diferente, si depende mucho también de la calidad de vida, si fue una persona sedentaria toda su vida, si fue una persona que siempre le gustó comer o que fue una persona que siempre le gustó comer mal. Eso se nota enseguida. Ese tipo de personas les llega la adultez mayor mucho antes. Eh, Como características generales, justamente gran parte de la población que tiene más de 70 80 años no supera el consumo de 2000 calorías diarias, eh, y mantienen justamente un buen nivel de actividad física. Esto en el sentido de que justamente, y así se comprueba que eh, el medio ambiente y los factores influyentes a lo largo de la vida también afectan el desarrollo o como siempre decimos, a tener una buena vejez, sin la necesidad de estar consumiendo más calorías. Si vamos a hacer un rango, un top 5 de las personas que necesitarían consumir más calorías en cada etapa, sería, bueno, primero en la infancia. En realidad en la infancia no hay un estimativo o no hay vamos a decir, una indicación general, salvo que evidentemente van a encontrar en los artículos van a encontrar que existe entre 2000 y 3000 kilocalorías por niño, dependiendo de la edad. Pero en realidad al niño se le tiene que dar todo lo que, no quiero decir todo lo que pide, pero no hay una limitación de kilocalorías para los niños, salvo esos niños obesos. Hoy ya tenemos que hablar de los niños obesos. Em, entonces, volviendo a nuestros ancianos, adultos mayores, muchos justamente de los adultos mayores en buen estado, que tienen más de 70 años, no consumen diariamente estas 2000 kilocalorías. Y muchos de ellos ya también, si lo consumen, o los alimentos que consumen, ya son de fácil masticación, ya son alimentos más sencillos. Muchos van a recordarse que antes los abuelos cenaban café con leche nomás. Y es esa, vamos a decir, esa tendencia la que a lo largo del tiempo se mantiene. Hoy ya no tanto con café con leche, pero sí va a ser algo más sencillo como un yogur o un sándwich o de repente eh, un arrocito simple, pero nada muy elaborado. Justamente llegar a esta etapa, sabemos que conllevan a un cambio a un montón de cambios, tanto biológicos como fisiológicos, que tienen justamente características específicas. En este sentido, eh, hay que tener en cuenta que el objetivo principal de cualquier alimentación para un adulto mayor es siempre evitar la desnutrición, evitar cualquier tipo de desnutrición y a partir de eso también evitar la aparición de enfermedades crónicas. Todo el mayor tiempo posible que se pueda prevenir la aparición de enfermedades y eh, fomentar la independencia es 100% necesario. Una persona debería de procurar esa independencia tanto de movilidad como alimentaria todo el tiempo posible. Eh, Sin embargo, justamente cuando empiezan a aparecer estas dificultades, lo primero que aparece es dificultades de masticación y dificultades orofaringeas en lo que es la deglución o problemas debido a alteraciones en la dentición. También existe una pérdida de sabores y de olores y justamente al metabolismo que se va enlenteciendo y hace justamente que el proceso digestivo sea más lento, mucho más lento. Em,
y eso también afecta evidentemente em, ¿cómo voy a decir? La aceptación de X o otros alimentos que antes no se comían. En este sentido, acá vuelvo nomás a recordar lo que habíamos hablado cuando estábamos diciendo sobre los hidratos de carbono, que el sabor dulce es el último que se pierde. Es el primero que aparece y el último que se pierde. Por eso que la mayoría de los ancianos pueden llegar a perder los sabores ácidos, los sabores eh, amargos, inclusive hay muchas veces que la persona te dice, no, esta comida no tiene sabor, ponele sal. Ese es un problema enorme con los hipertensos, porque aparte que no pueden comer sal y pierden también otros sabores, la comida no les tiene sabor y también a partir de ahí empiezan a deprimirse. Entonces, para ese sentido, siempre se busca estimular la la aparición de los sabores con otro tipo de condimentos y otro tipo de especias que eh, no justamente sean relacionados a la sal. En cuanto a lo que es la sal, también ya que estoy tocando más ese tema, hoy en día existen muchas facilidades de consumo de sal diferenciado, en el sentido de que las sales que hoy hay en el mercado nos dan un sabor diferente a la comida. Está la sal rosa, la sal del Himalaya, la sal negra, están las sales con sabores y aunque ninguna es recomendada cuando existe un problema de hipertensión, sobre todo con un problema de hipertensión crónico o una hipertensión no controlada, si existe una persona que demasiado quiere comer eh, comida con sal, lo que se le recomienda es salar la comida directamente en el plato antes de servirse y utilizar sal rosa del Himalaya porque es la sal, vamos a decir, un poco más suave eh, en concentración de sodio. La que tienen más sodio son las sales marinas y estas sales del Himalaya justamente tienen un sabor un poco más suave, pero también la concentración de sodio es bastante más suave, pero sigue teniendo sodio que las otras. También tenemos que recordarnos que este proceso de envejecimiento afecta la disminución de la masa muscular, lo que hace que empiecen a aparecer las caídas o los tropezones sean mucho más peligrosos. Empieza, si la persona nunca hizo actividad física o si fue una persona sedentaria toda su vida, también empiezan a haber mareos y al menor mareo, a la menor caída pueden haber fracturas muy interesantes, muy peligrosas, eh, lo que justamente va a matar todo lo que venimos procurando en lo que sea adultos mayores independientes. En Profe, realidad, sí, una consulta. sí. Según vos y tu profesión, ¿se ve más casos ahora de gente que tiene intolerancia a la lactosa o antes nomás no se hablaba de eso? Ahora está de moda. Intolerancia a la lactosa e intolerancia al gluten, pero ambos tienen una... No, no, profe, no sé si es de moda, pero a mí, por ejemplo, me re afecta todo lo que tenga leche, leche entera o su derivado. Mm, ahí hay un factor económico, social, evolutivo, un poco especial y nadie justamente habla de eso. Y ya que estamos hablando, te voy a responder. El tema de la intolerancia a la lactosa y la intolerancia al gluten son temas relativamente nuevos, ponerle que 20, 30 años, porque justamente empezó a haber un consumo desmedido tanto de productos que tienen derivados lácteos
como productos que tienen justamente hidratos de carbono simples o complejos o hidratos de carbono procesados o ultraprocesados. En lo que es intolerancia a la lactosa, pasa una cosa. Existe o está la persona que ya nació con esa intolerancia a la lactosa, que ya no va a cambiar más. Y luego está la intolerancia a la lactosa que vamos a decir es adquirida porque justamente no existe dentro del intestino delgado las enzimas lactasas que puedan disgregar la lactosa. Esta enzima lactasa se puede ir perdiendo o se puede eliminar o se puede morir en el transcurso del tiempo. ¿Y cómo se muere? No tomando leche o no tomando ningún producto lácteo. Las personas que tienen justamente o que no, de chico no le gustaba la leche o de repente no, nunca estuvo acostumbrada a tomar leche o a tomar o comer queso. No digo tanto yogur porque el yogur que nosotros tomamos tiene lactosa y tiene fructosa, entonces está un poco, vamos a decir, camuflajeado. Pero si una persona por mucho tiempo deja de consumir lácteos, va a eliminar esa lactasa en el intestino delgado. ¿Y qué pasa? Yo después salgo afuera o tuve algún acontecimiento, qué sé yo, no me di y tomé leche o comí queso y me va a caer pésimo. Te va a dar una super diarrea. ¿Por qué? Porque justamente tu intestino ya no tenía esa lactasa. En algunas personas eso se puede recuperar con eh, vamos a decir, intentando que esa lactasa se vuelva a regenerar en el intestino y en otras personas ya no se recupera. También influye mucho que la lactasa se muera por el consumo de muchos alimentos ultraprocesados y o el consumo de tabaco. También influye a que la lactasa se muera. Eh, Ahora se ve más, sí, porque así como te dije, hay un consumo desmedido de, de alimentos lácteos que de repente, ponerle que a la criatura se le da mucho, después en la adolescencia deja, después cuando quiere volver a consumir, ya no puede más. Y así como te dije, también influyen otros factores. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, mamá nomás no me creía que yo tenía eso. Sí, hay muchísimo ahora y está muy de moda. Y en lo que es intolerancia al gluten también. Pero la intolerancia al gluten tiene otra vez, vamos a decir, una clasificación, porque están las personas celíacas que no pueden ni siquiera oler el gluten. Después están las personas que tienen una intolerancia media al gluten, que de repente si comen algo no, tampoco se van a morir. Y después están justamente estas personas eh, que conscientemente van eliminando el gluten y cuando quieren volver a comer algo, sí ya les genera una reacción alérgica. Eh, Voy a tomar agua. Y pasa lo mismo, se va eliminando justamente la enzima que tienen que digerir ese gluten. eh, pero en este caso, como el gluten es una proteína, es mucho más difícil y ya prácticamente el cuerpo lo toma como una reacción alérgica. Mucho de esta intolerancia al gluten aparece también porque las mamás le dan muy rápido de comer a sus hijos o le quitan muy rápido la leche y le empiezan a dar justamente alimentos que tienen muchos hidratos de carbono complejos. Entonces vos ves que no me quiero meter vamos a decir, en un ámbito que no es el mío, pero en líneas generales, profesionalmente yo recomiendo el amamantamiento todo el tiempo que se pueda y retrasar lo más que se pueda eh, ¿cómo digo? Eh, Agregar los alimentos sólidos a la criatura.
Es cierto que hay un proceso y se puede empezar, en realidad se puede empezar a partir de los 8 meses también. Hay algunos pediatras que directamente ya a los 6 meses ya le dan papilla, pero se puede esperar un poco más. O sea, todo el tiempo que se pueda se debe esperar. Y tratar de justamente todos los alimentos que son muy sólidos o muy procesados. Y hoy en día hay muchas papillas también para criaturas que están muy procesadas. Esperar todo lo que se pueda para darle a la criatura. Todas las papillas que ustedes ven que vienen en potecito frasquito también están llenos de conservantes que hacen justamente que el producto dure mucho. Bueno, eso entre paréntesis. Eh, bueno, ahora paréntesis para mí porque voy a toser un ratito, poner un ratito en mute. Ay, bueno, sí estoy. Como recomendaciones alimentarias generales, volvemos a tener el número uno los lácteos, como vemos acá en la rueda, mínimamente 2 veces al día. Con que esa persona tome yogur o leche sola, porque tenemos que acordarnos que el café con leche disminuye la proporción de calcio en el lácteo, o queso, o ponerle que una feta de queso en el sándwich y un vaso de leche en el día, con eso ya está. Pero sí o sí tienen que ser 2 porciones de lácteos durante el día. Luego tenemos verduras y frutas, especialmente verduras de hojas verdes, proteínas, altamente recomendado proteína alta de buena digestión y que sean fáciles de masticar, croquetita de pollo, em, ¿cómo se llama este? Soufflé de verdura, omelette, atún, todo lo que sea huevo pasado por agua o huevos benedictinos también. Está muy recomendado, sobre todo en personas que no pueden masticar. Luego tenemos los carbohidratos, carbohidratos siempre complejos o integrales. ¿Qué significa esto? Semilla entera del trigo, semilla entera de la avena, semilla entera del arroz. Si le gusta comer arroz integral, mejor arroz integral mínimamente una vez a la semana. Eh, Avena también, avena, esa avena Quaker, si les gusta tomar en el café, en la leche, también. Elección de grasas saludables, así como yo digo, elección de grasas inteligentes. Mm. Eh, Manteniendo siempre el consumo de hidratos perdón, de grasa saturada de una vez a la semana. En adultos mayores pasamos hasta dos si el adulto mayor no tiene problemas de dislipidemia. Luego la hidratación, evidentemente no podemos dejar de hablar de la hidratación en los adultos mayores que van perdiendo justamente esa retención líquida que tienen los adultos, y aunque la persona no tenga sed, se le tiene que dar agua. Poca sal, porque la mayoría de ellos ya vienen con hipertensión, y si no, justamente para prevenir la aparición de hipertensión. Ahora separamos un poco lo que son adultos mayores independientes que dependientes, para darle un poco un enfoque especial a lo que es la alimentación, sobre todo los hábitos alimentarios de cada uno de ellos. En realidad, en los adultos mayores independientes se busca principalmente evitar la aparición de enfermedades.
mantener estable el organismo en caso que exista una enfermedad ya diagnosticada, prevenir caídas y fomentar 100% la independencia social e individual. ¿Qué significa eso? Y aquí entra mucho el factor psicológico que trabaja muchísimo en esta etapa de la vida, que la persona justamente, la mayoría ya son jubilados o ya no tienen una actividad laboral muy fuerte que realizar. Y justamente el hecho de ya no pertenecer a un grupo social laboral, en este caso a un grupo social específico, hacen que se vayan deprimiendo. Y esta depresión justamente conlleva la aparición de otras enfermedades. Eh, Se trabaja muchísimo en lo que es psicología de la independencia con los adultos mayores. En este sentido, se pide que siempre que se pueda, eh, se acompaña a los adultos mayores a comer, ya sean dependientes o independientes. El momento de comer tiene que seguir siendo un momento social, de compartir justamente. Eh, y en lo que es justamente aporte de nutrientes, así como les dije, brindar hidratos de carbono integrales, fomentando siempre la masticación, siempre y cuando no existan problemas orofaringeos, la persona tiene que masticar, tiene que tragar, tiene que comer, eh, y todo lo que se pueda masticar se le da para masticar. No hay necesidad de que si el adulto mayor no tiene problemas dentarios, no hay necesidad de darle puré o de darle alguna pasta tipo salsa, no, hay que fomentar siempre la masticación, siempre todo lo que se pueda masticar se le da para masticar. En lo que es proteínas, sí, se pide que sean proteínas de fácil digestión, y al ser proteínas de fácil digestión, sí tienen que ser proteínas de fácil masticación. En este sentido, en vez de promover un asado, por ejemplo, una carne asada, se pide que sea un bife o por ejemplo, fideos con salsa boloñesa o empanada de carne o de repente, eh, si es pollo, si es pollo, empanada de pollo o croquetas de pollo o por ejemplo un boriborí, un caldo boriborí de pollo. Sí, las proteínas ya tienen que ser sí de fácil digestión y de fácil masticación. Aquí ya nos empezamos a olvidar de proteínas muy crudas, muy pesadas, en lo que es, por ejemplo, el gluten, ya que estábamos hablando directamente de eso, se eliminan los panificados que tienen alta cantidad de gluten, justamente por la dificultad de digestión del gluten dentro de los panificados. Em, Digo eso porque hay veces que de repente la gente piensa que porque come pan de gluten o pan con gluten va a bajar de peso y no, no es así. Y las grasas, como estábamos leyendo recién, se priorizan o se hace el consumo inteligente de grasa priorizando los aceites vegetales y las fuentes omega. ¿Cuáles eran las fuentes omega? Pescado, aceitunas, aceite de oliva, y los frutos secos. En este sentido, sí, y en esta etapa de la vida se prioriza y se fomenta y se promueve mucho el consumo de frutos secos, eh, de manera cotidiana. ¿Qué significa eso? Al menos una vez al día, una porción de frutos secos, ya sea almendras, nueces, maní, eh, pistacho, todo lo que se pueda comer y lo que sea variado se estimula y se pide que así también sea. La proporción siempre para todos los frutos secos es una cuchara y preferiblemente a la mañana.
Y en lo que es micronutrientes se pide siempre vitamina D. En este sentido ya se pide que las personas se vayan a hacer actividad física en el sol o que tomen sol entre las 10 y las 4 de la tarde. Vitamina A que viene con los lácteos y vitamina E que viene con los aceites. Así también, así como le dije, se estimula o se pide el consumo de muchas frutas y verduras frescas. Vuelvo a repetir el tema de los alimentos procesados y ultraprocesados. Siempre darle prioridad a todo lo que es fresco, a todo lo que es local y a todo lo que está de estación. En esta época tenemos mucha mandarina. eh, Dentro de poco vamos a empezar a tener bastante zapallo. Después también tenemos mucho, ¿cómo se llama este ahora? Bueno, enseguida me va a venir el nombre. Pero todo lo que es de estación, todo lo que sea recién cosechado, siempre tiene prioridad antes que otras comidas. Justamente para aprovechar los micronutrientes que están bien fresquitos. Tenemos que recordar la actividad física, fomentar siempre la actividad física y en este sentido recordarles siempre que todo lo que es nutrición tiene dos pilares: alimentación y actividad física. No puede existir una buena nutrición si no existe una sana alimentación y una correcta actividad física, una actividad física constante. Para eso hoy en día ya empiezan a haber muchos lugares donde se promueve la actividad física de adultos mayores, tanto dependientes como independientes. Se pide justamente que mínimamente se realicen 30 minutos de actividad física constante, ya sea caminata, ya sea pilates, ya sea un poco de pesas, pero tiene que ser siempre a partir de 30 minutos y tiene que ser de una manera constante. Que sea una vez a la semana no vale, tiene que ser mínimo 3 veces a la semana para que el metabolismo y para que el organismo se adecue y se acostumbre a ese ritmo. Y así como les dije recién también, fomentar mucho lo que es las actividades sociales. A más se encierra la persona, el adulto mayor, peor es. Todas las actividades que se puedan hacer, que se pueda salir, llevarles a, ¿cómo se llama esto? Eh, Lugares para aprender a pintar, aprender a cantar. Todo, 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 todo influye después en la alimentación. Una persona que está solitaria es una persona que sí o sí va directo a enfermarse. Pasamos a lo que son los adultos mayores dependientes. Y en este sentido tenemos que tener en cuenta siempre que los adultos mayores dependientes ya son personas que tienen alguna enfermedad ya de base o que tienen alguna enfermedad que les impide justamente o que les quita esa independencia, sobre todo de movimiento o movilidad. Entonces, antes que nada, lo que tenemos que hacer es evitar la aparición de una desnutrición o prevenir una desnutrición severa en el caso que ya exista una desnutrición. Luego tenemos que conservar el proceso de glutorio y siempre que se pueda, siempre que exista una posibilidad de elección de vías alimentarias, siempre se prioriza conservar el proceso de glutorio. Más adelante vamos a tocar un poquitito de nutrición enteral y nutrición parenteral porque en realidad no es tanto nuestro ámbito o va a ser el ámbito de ustedes el tema de nutrición enteral parenteral, sino que de eso directamente se encargan los licenciados en nutrición, pero sí es importante eh, que conozcan. Entonces la clase que viene vamos a hablar de nutrición enteral y parenteral, pero siempre, siempre, siempre se prioriza
la vía oral para alimentación, siempre. Entonces, todo lo que necesite justamente o que se pueda dar para comer, eh, se hace por vía oral. Aquí también ya entra mucho el trabajo hoy en día de los fonoaudiólogos que ayudan justamente a evitar la pérdida de ese proceso de glutorio. Luego tenemos el mantenimiento del buen funcionamiento de los órganos vitales, porque siempre ya hay algún órgano que está afectado. En caso que sea una persona que está encamada, justamente eh, también se pide que exista un mantenimiento de actividad física mínima, pero que al menos sea actividad física, y o en el peor de los casos, que la persona ya no se pueda mover, que al menos la persona que le cuida tenga conocimientos de mantener a esa persona con una buena circulación. eh, o sea, que se le haga masaje, que se le mueva, que se le trate de que no pierda justamente muy rápido todos los reflejos musculares y los reflejos nerviosos. En lo que es alimentación, en este caso ya no hablamos tanto de una alimentación específica, o por ejemplo ya no hablamos de que la persona necesita tomar leche tantas veces al día, o ¿cómo se dice esto? Pan o qué sé yo, sino los métodos de preparación. Aquí ya hablamos de frecuencia, de formas de preparar y que ya dependen mucho de la enfermedad concomitante que tenga la persona. Entonces, según la situación orofaringea de la persona, se preparan alimentos de fácil masticación y fácil deglución. Aquí sí ya se dan prioridad a las sopas, a los caldos. Siempre se pide que todas las preparaciones que tengan grumos, por ejemplo, el boriborí o la sopa paraguaya que tiene ese grumo del maíz o esa arenilla, si es que se le va a dar, se tiene que colar o se tiene que tamizar la harina de maíz para que eso no quede en la garganta. Em, También el bagazo que queda del jugo que se hace también se tiene que colar, porque puede quedar justamente atascado en la garganta o en el esófago. Em, pero en este caso se pide que sea rico en calorías. ¿En qué sentido? Que sea algo fácil de masticar, pero que sea rico en calorías. Por ejemplo, le doy yo a una persona un caldo de verduras. Yo preparo mi caldo de verduras, le pongo tomate, cebolla, le pongo pollo. Después voy a colar ese caldo. Voy a hacer que sea una pasta, una sopa. Y luego voy a volver a pasar por un colador y eso es lo que va a comer la persona. A eso yo le puedo agregar otra vez, por ejemplo, aceite de oliva en crudo antes de darle de comer a la persona. O por ejemplo, le puedo tirar un huevo encima para que se caliente y se cocine ahí en el caldo para, para que la persona pueda comer. Entonces yo le estoy dando dos tipos de proteína en esa preparación, porque le puse también pollo en mi caldo y le estoy poniendo también huevo. Entonces ya estoy teniendo una comida hiperproteica con el aceite que le agrego, que le va a dar también un poco de saciedad y le va a dar buena cantidad de calorías. Eh, los hidratos de carbono que se le van a dar ya tienen que ser sencillos. Aquí ya no hay necesidad de comer avena, de comer fibra para bajar de peso, salvo que la persona necesite fibra
para regular sus deposiciones, en el caso que sea una persona estreñida o con constipación, que la mayoría de las veces pasa eso porque son personas encamadas. Entonces, lo que sí se le da es mucha fibra soluble. Ya no se pide más fibra insoluble o ese tipo de fibra que es muy eh, fuerte para el intestino, porque también le va a dar diarrea. Entonces, si se le va a dar fibras, tiene que ser fibra soluble o modificada por acción del calor, para que no sea tan pesado. Entonces, si esta persona encamada tiene problemas de constipación, no es que le voy a dar una ciruela cruda, le voy a dar una compota de ciruela que cociné al vino, que cociné con vainilla, qué sé yo. Entonces, esa ciruela va a funcionar de la misma manera, pero no con el mismo efecto. El efecto se va a reducir a la mitad. Lo mismo con, por ejemplo, la manzana, la pera, que son que tienen fibras justamente eh, bastante fuertes. Al cocinarlas, disminuyen justamente la potencia de la fibra y esa persona va a poder comer, por ejemplo, como un postre. Eh, en lo que es pan, siempre los adultos encamados se les pide que el consumo de panificado sea panes blandos. Entonces galleta, pan Felipe, pan de sándwich o los panes que son duros, ya mismo por la masticación no van a poder hacer muchos malabares, pero se mojan la leche o se mojan la sopa, se mojan el caldo eh, y se les puede dar así para consumir. Las proteínas, dependiendo del estado del paciente, deben de ser de fácil digestión, como vimos antes, pero en este caso en pequeñas cantidades constantes. Aquí ya no se puede justamente dar eh, toda la cantidad de proteínas de una sola vez, mismo porque la persona no va a querer comer mucho eh, una sola vez, entonces de a poco se le va dando. Y ahí también se modifica un poco la conducta alimentaria, porque yo le voy a dar poquitito, poquitito, poquitito muchas veces en el día. Entonces, en vez de estar comiendo cada 4 horas, cada 3 horas, la persona va a estar comiendo mínimamente cada 2 horas. También muchos de ellos tienen el hábito de no dormir en la noche, entonces tienen hambre en la noche y desarrollan un consumo alimentario nocturno. Y para ese caso, entonces siempre se pide que la proteína que no se le dio durante el día se le dé en ese momento. Entonces puede tomar un vaso de leche, un yogur o un sándwich de queso eh, y algún hidrato de carbono de fácil digestión. O por ejemplo puede ser un yogur con fruta o eh, esta compota de manzana con un poquito de queso para acompañar, si es que la persona puede masticar también, ¿verdad? Y las grasas siempre elección inteligente. Pocas grasas saturadas, sobre todo si la persona tiene problemas de lipidemia y si no tiene, igual nomás también. Mismo igual si esta persona está desnutrida, jamás, jamás se le da grasa saturada, sino que al contrario se promueve el consumo de grasas insaturadas y omegas. Y en cuanto a los micronutrientes, como todo, siempre calcio, vitamina D. Y el consumo de vitamina D siempre, y en esta etapa ya es obligatorio, siempre que se pueda salir, ¿verdad? Se pide que la persona salga al sol mínimamente 10 minutos a tomar sol todos los días. Vitamina C, hierro y magnesio. Siempre que se pueda, así como les digo, no hay que mal acostumbrarle a la persona con suplementación vitamínica. Hay que enseñarle a comer bien y cuando come bien ya va a tener todas las vitaminas y minerales que tiene
cuando toma la pastillita. Em, Como son pacientes dependientes y o son pacientes encamados, eh, dependen mucho de otra persona para comer. Entonces, la persona que les da de comer tiene que tener también una actitud alegre en el momento de comer, porque aparte que si le está dando ya una alimentación diferente, se le está dando una alimentación que no siempre es atractiva a la vista. Si la persona que le está dando de comer está cansada o está argel o de repente le dice, come ya todo, tenés que comer, y la otra no puede comer porque no sé, se despertó cansada o se despertó con dolor de algo, si se le obliga a comer, esa persona no va a comer. Eh, si antes, cuando hablábamos de adultos mayores independientes, influía el estado social de la persona, aquí influye mucho más porque ya la persona no depende de ella misma para sentirse bien, entre comillas, para comer. Entonces afecta muchísimo quién le da de comer. Bueno, ahora empezamos a hablar de otro tema totalmente diferente. Hasta aquí todo lo que es alimentación en las diferentes etapas de la vida. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta acá? No, profe, ninguno. Ok. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces eh, para empezar la segunda parte de la clase. Estoy buscando, ¿dónde está? Acá está. Son las dos. Al menos yo tengo las dos en punto y nos encontramos de nuevo y cinco para terminar más rápido. Entonces, si terminamos más rápido, ya van a estar libres. Yo también. Dale, profe. Dale, Dale. profe. Y cinco nos encontramos.
Bueno, volvemos. Comparto pantalla. Ahí estoy. Bueno, ahora vamos a hablar de un ámbito totalmente diferente que es la variación de la ingesta dietética o la variación de la ingesta diaria o la variación de la ingesta alimentaria, como ustedes le quieran llamar. Esta parte es vamos a decir, un capítulo muy cortito que así como les dije, es importante que sepan antes de entrar a ver todo lo que es dietoterapia. Em, y vamos a hablar justamente de la importancia de justamente conocer o saber cómo medir justamente esa cantidad de ingesta dietética poblacional o individual a fin de que si en algún momento ustedes quieren hacer alguna investigación o algún proyecto que tenga que ver con alimentación o que tenga que ver justamente con la aparición de enfermedades crónicas y alimentación, sepan cómo hacerlo. Entonces, de este sentido, lo que nos importa es entender o comprender justamente por qué una persona o por qué las personas o la población van modificando sus costumbres alimentarias. Y a través de eso justamente intentar o tratar de elegir un método o un registro adecuado de medición para interpretar esos resultados. En este sentido, tenemos que recordar, y hablamos mucho de esto, que la ingesta varía mucho dependiendo de la sociedad y de las costumbres culturales y habitacionales de la persona. Es por eso que nosotros no nos podemos comparar o no podemos comparar artículos científicos de Estados Unidos o de Europa con lo que es América Latina. Si vamos a hacer algún estudio comparativo, vamos a hacer un trabajo de investigación comparativo alimentario, tenemos que siempre entender que si nos tenemos que comparar con alguien, tenemos que compararnos o con Brasil, o con la Argentina, o con Uruguay, o máximo con Bolivia. Ya Chile ya es otro mundo aparte. Siempre tenemos que justamente buscar las sociedades que son más parecidas a nosotros para hacer investigaciones comparativas. También influye mucho el factor ambiente y el factor estacional. Una persona no tiene la misma alimentación durante todo el año, evidentemente afecta mucho el calor, afecta el frío. Ahora que hace frío queremos comer comida más calórica, queremos comer comida con más hidratos de carbono que nos llenen más, que tenga ese factor calentito. Y en verano pasa lo contrario, queremos comer alimentos frescos, queremos comer alimentos fríos, alimentos que justamente nos den una frescura al comer. Influye también mucho el factor económico, evidentemente. Una persona de escasos recursos no va a tener la misma nutrición que una persona de estatus medio o de estatus alto. Y en ese sentido, una buena comparación sería, por ejemplo, eh, analizar qué es lo que una persona de clase media, de clase baja y de clase alta va a comprar con 15.000 guaraníes. Una persona de clase baja posiblemente se vaya a comprar
te digo posiblemente, estoy haciendo un juego en mi cabeza. Una persona de clase baja se vaya a comprar empanada con pancito, coca, no sé, posiblemente yeye o eh, algún fideo por Europa a la noche, pero le va a quitar el provecho de esos 15.000. Sin embargo, no va a consumir o no va a comprar alimentos con un alto valor nutricional. Va a comprar alimentos con alto valor calórico. Una persona de estatus medio, de clase media, posiblemente no compre la cantidad de alimentos que compró la persona de clase baja, porque va a saber elegir un poco más de alimentos, pero sí o sí ya va a comprar o una fruta o una verdura con ese 15.000. Y la persona de clase alta, con ese 15.000 o posiblemente no compre nada, porque no va a haber nada por 15.000 guaraníes que compre que le dé ese valor nutricional que esa persona está buscando, o directamente va a comprar o fruta o verdura y basta. Entonces, influye muchísimo lo que es el factor económico. En esto también tenemos que entender que depende mucho del nutriente que nosotros queremos examinar si es que vamos a hacer una investigación. Si yo me voy a basar directamente con vitamina C, por ejemplo, va a depender de la ingesta del individuo. También, por ejemplo, si hago consumo de vitamina D en ancianos o consumo de calcio en personas sedentarias, eh, vamos a decir, el factor consumo va a ser muy importante medir para que yo tenga un resultado fiable y verdadero a la hora de demostrar mi estudio. En cuanto a lo que es la ingesta de macronutrientes, justamente varía muy poco en lo que es el día a día. O sea, las personas no tienen una gran variación en lo que es a su ingesta de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Porque también, si no existe un buen aporte de alguno de ellos, el organismo se va a encargar de mantenerse igual si no hay, si no hay ese consumo habitual. O sea, que yo hoy deje de comer hidratos de carbono no le va a afectar tanto a mi cuerpo. Que deje de comer una semana ya sí, pero si hoy no como no hay problema, mi organismo va a intentar compensar. Sin embargo, la ingesta de micronutrientes sí es muy variable y sí varía y sí cambia día a día. Por eso que de repente las personas que se pasan comiendo comida elaborada todos los días y no comen mínimamente una porción de frutas o verduras frescas durante el día, se sienten desganadas o el famoso caigüe o de repente están pirebaí y no entienden por qué o le echan la culpa a cualquier otra cosa. Pero sin embargo, se puede tratar también a un desbalance de micronutrientes o no tenés buena cantidad de uno o de lo otro y hace justamente que tu cuerpo entre en un desbalance que a su vez puede generar mal humor, puede causar estrés, o es por la causa de estrés también. eh, pero sí, la falta de micronutrientes se puede ver enseguida en el cuerpo y varía durante el día a día, pero los macronutrientes no. Ahora, volvemos a hablar de los factores que justamente afectan la variación. Y en este sentido es difícil, justamente como dice ahí, medir las ingestas individuales de una población por muchos días. Si yo voy a hacer mi estudio investigativo en una población, tengo que entender que a más grande es mi población, menos es la cantidad de días que tengo que tener en cuenta para mi estudio, porque los resultados van a variar. Si mi población es reducida, puedo hacerlo por un tiempo determinado, máximo de 21 días. ¿Por qué 21 días? Porque en 21 días las personas, o sea, los hábitos se modifican. Si yo quiero hacer algo o quiero tener un nuevo hábito en mi vida, tengo que hacerlo de manera mecánica por 21 días. A los 21 días voy a adquirir ese hábito.
Es por eso que más de 21 días no se recomienda y no se pide hacer investigaciones que tengan que ver con la alimentación, porque se considera que a los 21 días esa persona ya puede cambiar su hábito y la investigación va a salir poco, poco fidedigna o poco viable. Entonces, ¿qué afecta también que yo pueda llegar a medir o que quiera medir esta ingesta diaria? Me afecta primero quién es el individuo al cual yo le estoy entrevistando o el individuo al cual yo quiero analizarle. Y en ese sentido afecta justamente de dónde es, de dónde viene, cuándo come, qué no come, si trabaja, no trabaja, si estudia, si no estudia. Luego influye también el entrevistador, si sabe hacer o si sabe realizar la entrevista, si sabe quitar los datos que no estamos necesitando. Influye también mucho el día de la semana en que yo estoy analizando mi ingesta diaria. ¿Por qué? Porque no es lo mismo analizar la ingesta diaria un lunes, porque te voy a contar todo lo que comí el sábado y el domingo, que un miércoles, que es mucho más verdadero. Por eso los miércoles se pide que si se va a hacer una investigación en la alimentación, que sea martes o miércoles, a la de un viernes. Em, Porque justamente viernes también puede tener un poco de fiabilidad, pero no es recomendado. Los días recomendados son justamente o miércoles o jueves, pero viernes no. Si esta medición se realiza en días consecutivos o alternos, también afecta mucho porque el primer día voy a tener resultados mucho más verdaderos, pero en el siguiente día, o si hago por días consecutivos, perdón, si hago por días alternos, al día siguiente mi resultado, mi evaluación puede estar modificada porque la persona ya va a saber lo que yo le estoy preguntando. Entonces ya se va a instruir en cómo responder esas preguntas. Entonces, con todo lo que yo voy recabando de información alimentaria, puedo ir haciendo un recordatorio 24 horas, puedo hacer un cuestionario, puedo hacer una historia dietética, dependiendo de lo que yo quiero sacar a la luz con mi investigación. Sin embargo, si yo voy a trabajar en investigación de la ingesta de un nutriente específico, tengo que trabajar en días justamente no consecutivos por 4 a 5 días. Si voy a medir, por ejemplo, el consumo de vitamina C. Entonces yo le digo a la persona, ¿hoy tomaste vitamina C? Sí, no. Me voy, vengo en 2 días. Y le digo otra vez, ¿qué comiste hoy? ¿Y hoy no tomaste jugo de naranja? No, no tomé jugo de naranja. Ok, listo. Me voy otra vez, vengo a los 2 días. Así, pero por 4 a 5 días. Entonces voy teniendo justamente un intervalo más espaciado de lo que es del consumo específico de nutrientes. Ahora, sí, lo que se investiga son las ingestas mantenidas en largos periodos de tiempo, que puede pasar también, pero la mayoría de las veces esto ya no se realiza por profesionales de salud, sino que se realizan los ingenieros en marketing de salud y alimentación. Se realizan justamente mediciones 3 o 4 días, 4 veces al año, para poder justamente recoger una posible variación estacional. Entonces, las personas se reúnen 3 días en enero, 3 días en abril, 3 días en junio, 3 días en diciembre. Y de ahí quitan justamente los datos alimentarios. Sí, volviendo otra vez a hablar, si lo que yo voy a estudiar son micronutrientes en este sentido, aparte de que tengo que realizarlos en 4 a 5 días no consecutivos, tengo que construir yo mi propio instrumento de medición, o sea, mi propio recordatorio, mi propia historia dietética
para que pueda recoger la información específica que yo estoy necesitando. Porque de nada me sirve tener un instrumento de medición, o sea, nadie me sirve tener un cuestionario que sea estandarizado, pero en ese cuestionario, por ejemplo, no se pregunta cada cuánto consumí jugo de naranja, o si el jugo de naranja que consumí es en sobre, es en sachet, es un Tetra Pak, o es el jugo de la naranja exprimida. Entonces, ahora hablamos de los instrumentos de la medición de la dieta, o sea, todo lo que nosotros utilizamos para intentar descifrar esta variación dietética. El más utilizado, el más famoso, el inigualable es el recordatorio de 24 horas. Y es justamente el instrumento donde se registran todos los alimentos consumidos el día anterior a la entrevista. En este sentido, hay muchísimas versiones de este recordatorio de 24 horas, pero eh, lo importante es justamente entender, comprender la alimentación de la persona y analizar primero sus hábitos alimentarios, cada cuánto está consumiendo y cuáles son, vamos a decir, los alimentos estrella que le gusta consumir a esta persona y los alimentos que no le gusta consumir. Aquí influye muchísimo la actitud de la persona que le está entrevistando, ya sea el profesional de la salud o ya sea la persona quien está dando la entrevista, quien está preguntando, porque así como dice ahí, tiene que mantener una actitud neutral, porque a menor risita o a menor cara fea que le pones a la persona, esa entrevista o ese interrogatorio ya fue, moriste, ya la persona no te va a contar más. Porque también hay que tener en cuenta un factor. La persona siempre, 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 siempre te va a mentir en lo que es consumo alimentario. Porque no hay persona en este mundo que te diga yo como mal o yo estoy comiendo, eh, yo sé que estoy comiendo mal. Bueno, hay gente que me dice sí, estoy comiendo mal, tengo que comer mejor. Pero una persona a quien vos le entrevistas que le decís, a ver un poco, contame qué desayunaste hoy, te va a mentir, pero muchísimo te va a decir, así tomé mi café con leche con tal cosa, pero no te va a contar que el día siguiente, el día anterior no desayunó, o no te va a decir que a esa persona no le gusta desayunar. Y después le preguntas, ¿y la cena qué fue? Y fue un carne con verdura y un poco de pan. Ah, entonces fue una hamburguesa. En realidad fue un lomito. Fue el lomito de la calle. Ay, fue un solo lomito. Sí, te dice. Pero hay muchas veces que nunca es un solo lomito y nunca el lomito está solo. Siempre hay cerveza o hay otras cosas atrás. Entonces, influye muchísimo la aptitud de la persona y también influye mucho que la persona sepa quitarle la información. Si de por ahí te dicen, no, yo no tomo luego gaseosa, yo sábado y domingo no tomo gaseosa y tomo así chiquitito nomás. Nunca hay una persona que te diga, sí, me tomo 2 litros de gaseosa. A menos que sea una persona que ya sepa su situación. Eh, en este caso, este instrumento es el más sencillo, el más rápido y justamente que permite recoger información alimentaria. Es el más fácil de distribuir, el más fácil de replicar y tiene un coste relativamente bajo. O sea, más que el papel o más que el tiempo que te lleve realizar el recordatorio, no hay grandes pérdidas económicas, por decirlo de alguna forma. Uno de los inconvenientes, o el principal inconveniente que tiene justamente el recordatorio de 24 horas, tiene que ver con el hecho de que la información corresponde a un solo día
porque justamente no se puede decir que esa persona tenga ese consumo habitual. Y justamente, así como les digo, puede haber ese sesgo de decir, bueno, sí, ayer me comí una hamburguesa, pero ayer era domingo o ayer era miércoles y justo ayer fue el cumpleaños de fulano y nos fuimos a festejar y tomé. Pero usualmente los miércoles no tomo, no sé, los mitos con cerveza. Pero ese día pasó. Entonces ese es uno de los principales inconvenientes también que existen. En líneas generales tenemos un recordatorio estándar, que es un recordatorio simple. em, y en líneas generales lo importante justamente es saber la cantidad de comidas que realiza la persona. Por ejemplo, si desayuna, ¿a qué hora desayuna? Si hace media mañana, ¿a qué hora hace media mañana? Si no te dicen, no, yo no hago los media mañana o yo no tengo tiempo de almorzar. Entonces uno se va justamente quitando, poniendo, tachando justamente la cantidad de comida. Es importante también saber dónde come la persona. Entonces si te dice, bueno, desayunas, sí desayuno, pero desayuno en la facultad o desayuno en el camino nomás. ¿Qué desayunas? Y un yogur cuando me voy caminando. Ok, listo. Ahora, es un poco más procesado si yo voy a quitar un poco más de información y, por ejemplo, le digo, bueno, ¿qué almorzaste? Almorcé mm, arroz con bife a caballo. Bueno, y después ahí le puedo preguntar, ¿cocinaste vos o te cocinaron? No, mandé traer. Ah, bueno. Y decime, ¿qué tenía tu arroz? ¿Era arroz queso? Sí, tenía queso paraguay. Ok. ¿Y tu bife a caballo tenía huevo? ¿Tenía cebolla? Sí, tenía huevo, cebolla. Y cuando te dice así, voy a tener que calcular que más o menos tiene también una cucharada de aceite, porque ese huevo se fritó en aceite, el bife se fritó en aceite y la cebolla posiblemente se fritó en aceite. Entonces, es importante también tener eso en consideración. Y con eso vamos a decir que el recordatorio está completo. Ahora yo le puedo agregar la cantidad de medida casera, le puedo agregar si, así como les dije, fue un día especial, por eso la persona no comió bien. Puedo agregarle si tomó o no tomó líquidos, pero más que eso vamos a considerar que esas son las informaciones estándar que se pide. Y luego está justamente el recordatorio 24 horas más elaborado y el recordatorio 24 horas que ya busca a través de una investigación específica saber, eh, vamos a decir, medidas caseras, ya busca integrar cantidades y este tipo de recordatorio de 24 horas se utiliza muchísimo para personas que tuvieron algún tipo de cirugía del aparato digestivo para justamente evitar que esa persona consuma de más o para entender justamente cuánto está consumiendo esa persona de tal o cual alimento. Este tipo de recordatorio de 24 horas es mucho más eh, tedioso, tanto en elaborar como en preguntar, pero se solicita siempre que la persona tenga, tanto la persona como el entrevistador tengan la paciencia para preguntar medidas, gramos, si es que la persona no sabe o no tiene para medir, se pide que tengan mediciones caseras para mostrarle a la persona. Entonces te dice una taza, bueno, mostrame el tipo de taza que era. O si era una cuchara, mostrame tu cuchara, porque no todos tenemos la misma cuchara. Entonces hay cucharas que son más grandes, hay cucharas que son más chicas. Entonces, bueno, tráeme tu cuchara y mostrame cuánto fue. Eh, y en
En caso, por ejemplo, así como dice ahí la imagen, que si es un sándwich, eh, te pide la marca del pan, la marca del jamón, la marca del queso. ¿Eso para qué? Para que si yo quiero irme a buscar el etiquetado nutricional de ese alimento, vea, por ejemplo, cuánto de caloría tiene el queso, cuánto de caloría tiene el yogur, perdón, el jamón y cuánto de caloría tiene el pan. En este tipo de recordatorio de 24 horas también se solicita todos los otros alimentos que no son, vamos a decir, obligatorios. O sea, si la persona tomó un caramelo, si la persona tomó agua, así, bien específico y bien hincha pelota, por decirlo de alguna forma. Pero muchas veces, o menos que sea un estudio investigativo así bien específico, ya no se suele usar. Luego está el registro dietético o el diario dietético. Este ya es un instrumento justamente que recoge los datos de forma mucho más sistemática y durante muchos más días. En este tipo de instrumentos es justamente muy interesante y es muy educativo para enseñarle a hacerlo a los adolescentes y a las personas que se interesan en conocer su propio tipo de alimentación. Y uno va a decir, pero yo conozco lo que yo como, pero no es lo mismo decir, bueno, hoy almorcé arroz con queso y una porción de bife, que escribir arroz con queso, arroz, 3 cucharas de arroz, queso, 2 cucharas de queso, una porción grande de carne, use media cebolla y un huevo. Y en esto también existe un factor educacional de entender qué comemos, para qué comemos y sobre todo para qué, porque en realidad el fin del diario dietético es presentarlo al licenciado en nutrición o presentarlo al profesional de la salud para que entienda justamente los alimentos que está consumiendo, para que en algún momento, en algún futuro, pueda realizarse o pueda elaborarse una dieta adecuada a la persona. Eh, Uno de los inconvenientes que tiene este tipo de instrumentos es que la persona tiene que estar entrenada para elaborar el registro. Como siempre les digo, no se puede hacer por mucho tiempo, a más tardar, o así como le dije, más de 21 días, pero en realidad el diario no tiene que tener más de 10 días en realidad. Con que 7 días, con que ya te escriba una semana, con eso ya está bien. Eh, es interesante porque las personas se van escribiendo y se van anotando todo lo que comen, o sea, no hay eh, ese inconveniente de, ay, no me acuerdo qué es lo que comí ayer, o no me acuerdo qué es lo que comí el domingo, qué es lo que comí el domingo, no me acuerdo. Eh, y también es interesante porque se cuantifica bien la porción de los alimentos. Entonces, si es una porción de bife, como yo mido el bife, bueno, tenía la palma de mi mano. Entonces, el bife tiene la palma de mi mano. Entonces ya está anotado la porción de eso. Entonces, si la persona sabe medir en porciones o si sabe medir en gramos o si pesó justamente el bife antes de cocinar, anota en el cuadernito, ya quede registrado. En cuanto a lo que es las limitaciones, justamente tienen que ver con el hecho de que está pensado para grupos pequeños. O sea, yo no le puedo dar y no le puedo instruir. Sí le puedo, pero no va a ser muy fidedigno mi resultado a un grupo de 30 personas para que me haga un diario dietético. Máximo tienen que ser 5 o 6 personas. O depende también de la información que yo quiero quitar. Eh,
Y también el hecho de que yo esté analizando y esté escribiendo todos los días la comida que yo hago va modificando la conducta alimentaria de la persona. Por eso, a más días se le pide a la persona que haga, menor va a ser la calidad de la información recogida, porque le estoy diciendo, bueno, hoy anoté que comí arroz con bife, mañana voy a comer una ensalada porque me va a decir, ay, esta no come ensalada. Entonces, obligatoriamente, o puedo mentir también, poner, bueno, martes o viernes comí ensalada con rabanito, con pepino, con no sé qué cosa. Y puede que sea cierto, pero no es la alimentación habitual de la persona. Para este sentido también tenemos un diario estándar, donde lo único que nos importa es la preparación que se consumió, por ejemplo, desayuno, café con leche con mixto, basta. Almuerzo, arroz con bife. Cena, caldo de pollo, basta. Y tenemos los diarios dietéticos mucho más extensos y así como les digo, mucho más elaborados o elaborados dependiendo de la información que yo quiero recabar. Por ejemplo, desayuno, lácteos, ¿cuánto de lácteos? Panificado, ¿cuánto de panificado? ¿En qué porción? ¿En qué cantidad? Después tenemos los cuestionarios semi-cuantitativos de frecuencia o de consumo alimentario, que recogen justamente información sobre la dieta habitual mantenida durante el año anterior a la entrevista. Entonces, para cada ítem del cuestionario, los participantes van preguntándose sobre el consumo mediante ese alimento en términos de frecuencia de consumo. Este tipo de cuestionario de instrumentos se utiliza para medir alimentos específicos. Por ejemplo, eh, consumo de frecuencia de jugo en sobre. Entonces, no es que se realiza eh, de manera habitual, sino que se realiza así como vimos al comienzo, en intervalos de tiempo, pueden ser intervalos espaciados o intervalos pequeños, pero sí en intervalos con un propósito específico. Entonces, en este caso, el cuestionario de frecuencia se basa en dos principios específicos. La ingesta habitual a largo plazo es más importante que la ingesta a corto plazo a la hora de influir en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, si yo quiero evaluar eh, la aparición de problemas digestivos en personas que consumen chorizo, me va a resultar mucho más interesante hacerle con este tipo de instrumentos, ya que le voy a medir, ponerle que acá cada un mes durante todo el año. Entonces, si esa persona me dice que durante todo el año consumió mucho chorizo o consumió no sé, una vez a la semana mínimamente chorizo, puedo llevar a hacer una investigación o puedo llevar más adelante a tener eh, ¿cómo se llama esto? Una investigación objetiva a ver si desarrolla algún proceso eh, o alguna enfermedad digestiva. El segundo justamente habla que las variaciones relativas son más importantes que la ingesta absoluta a la hora de predecir el riesgo de la enfermedad. O sea, que la identificación de grupos extremos de consumo es más importante que la cuantificación de dicho consumo. En este sentido, justamente se necesita un trabajo previo para tratar de identificar todos los alimentos que son habitualmente más consumidos hasta tener una lista de 150 a 180 ítems. Eh, es uno de los instrumentos que más trabajo lleva. También es uno de los instrumentos que menos se utiliza, salvo exista algún trabajo o algún proyecto de investigación a largo plazo. Pero
eh, así como le digo, son instrumentos que no siempre se utilizan. Sin embargo, tiene como ventaja que son fáciles de uso, ya que tanto el encuestador ni el entrevistado no necesitan entrenamiento previo. Existe una estandarización de las respuestas conseguidas, lo que permite una codificación sencilla y sin embargo, así como le digo, eh, existe un error de medida, sobre todo para algunos micronutrientes. En el caso que yo quiera investigar micronutrientes, consumo de calcio, consumo de hierro, consumo de magnesio, de vitamina C, y el sesgo de memoria que se puede producir al intentar cuantificar el consumo durante el año anterior. La especificidad de su uso, así como les dije, son instrumentos muy específicos y la falta de información sobre el momento de la ingesta de los alimentos y el método de preparación utilizado. Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación de consumo de nitritos de sodio en adultos que se van a trabajar y yo le pregunto cada cuánto consumí jamón, esa persona me puede decir que consume todos los días, eh, pero puede estar consumiendo o en cubitos o puede estar consumiendo en fetas de queso. Entonces, todo eso hay que especificar. Entonces, si son fetas de queso, perdón, en fetas de jamón, si son fetas de jamón, ¿cuántas fetas se están consumiendo? Si son cubitos de queso, o si esa persona tiene un consumo ocasional, o te dicen, no, yo consumo jamón solamente cuando salgo a merendar, pero en casa no se compra luego jamón. Ahí, por ejemplo, no le podés medir porque tampoco no vas a saber medir la frecuencia con esa persona sale a comer y si es que siempre, si es que si siempre sale a comer, nos va a pedir siempre un mixto que tenga jamón. Entonces, en ese sentido, recordamos que em, este tipo de instrumento es mucho más fidedigno, pero es mucho más difícil de elaborar y lleva también mucho más tiempo. El más fácil es el recordatorio de 24 horas, pero también tiene algunos de sus inconvenientes. Y luego teníamos el diario dietético, que si bien es interesante para conocer los hábitos de las personas, tiende a variar los resultados tienden a variar una vez que la persona entiende o comprende que puede haber un juzgamiento en lo que es su conducta alimentaria. Por último, tenemos justamente la historia dietética. La historia dietética consiste justamente en la recogida estandarizada de todos los alimentos que se consumió al menos una vez cada 15 días durante el año anterior a la entrevista. Acá dice durante el año anterior, pero en realidad lo que se hace es cada 15 días decir, bueno, contame qué comiste ayer. Ok, pasan otros 15 días. Bueno, contame qué comiste ayer. Contame qué comiste ayer. Así. Y hacer justamente eh, al final del año un estándar de qué es lo que esa persona consumió, cuánto consumió, cómo consumió. Y en este sentido acá se usa mucho lo que es la medición por porciones o también se usa mucho el juego de las fotografías. Se pide en realidad que la persona que haga una historia dietética tenga siempre o que utilice instrumentos de medición alimentaria, tenga una taza, un cuchillo, un plato, tenga justamente eh, porciones estándar a mostrarle a la persona para decirle, bueno, era más grande o más chico que este vaso. Y yo ya sé que mi vaso tiene 200 ml, entonces te dice, "Ah, no, es más grande, yo le calculo más de 200 ml. O si me dice, "Ah, no, es más chico, entonces es de menos de 100 ml. Eh, También es interesante porque recoge información sobre el momento en el día en que se realiza la ingesta y el efecto del cocinado sobre la composición nutricional del alimento. O sea, esta persona me dice, bueno, yo comí, eh,
sopa con caldo boriborí de pollo, pero el boriborí no comí todo porque me costaba tragar. Y, y vos sabes que me cuesta tragar, por ejemplo, así el boriborí o la harina, porque siento que se pega todo y me hace toser. Entonces, aparte que ya estoy conociendo justamente el hábito de la persona, puedo también ir determinando otro tipo de patologías o enfermedades que tenga la persona y también dejar un registro de que esa persona no comió tal o cual alimento por este motivo. Las ventajas justamente de este instrumento son la cuantificación precisa que se hace de los alimentos consumidos, la ingesta dietética real después del cocinado de los alimentos y los inconvenientes son justamente la necesidad de tener entrevistadores entrenados. En este sentido es muy importante que la persona que esté haciendo entienda la información que yo estoy buscando quitar. O sea, si yo voy a preguntar por el método de cocción de los alimentos, la persona tiene que tener mínimamente una instrucción de que es cocinado al vapor, que es cocinado al fuego, que es eh, la importancia, por ejemplo, de no comer tanta carne asada, eh, y también eh, justamente influye que se pierde mucho tiempo tanto para entrenarle a la persona que va a dar la entrevista, el tiempo que se necesita para contestar esas preguntas y también el sesgo de memoria. Hay muchas veces que la persona o no te quiere decir o se olvidó o te dice, ¿y cómo, cuál es la porción del bife que comiste? Y así chiquitito lo maté. O la mitad nomás comí porque no quería comer todo. O te dice, sí, comí milanesa, pero no comí todo, comí la mitad nomás comí. Pero no te dice que comió la mitad y la otra mitad comió la pireca nomás, por ejemplo. Eso no te dice. Eh, bueno, y eso. Bueno, con esto terminamos nuestra clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Súper bien, se entendió, profe. Ok, bueno, a partir de la clase que viene ya vamos a empezar a hablar ya de alimentación dentro de hospitales. Así que les pido que sean puntuales para empezar siempre entendiendo y comprendiendo todo. Vamos a empezar a hablar de dietas hospitalarias, vamos a empezar a hablar de modificaciones de la dieta, en patologías específicas y había otra cosa que les dije que iba a hablar y me olvidé. Bueno, ahora a lo que les interesa, la lista. Voy a compartir mi pantalla. Ahí está, bueno. Hoy empiezo otra vez de abajo para arriba. Back. Y a los que ya les llamo ya pueden retirarse y nos vemos el jueves que viene. Presente, profe. Dale. Velázquez, Torres González, Presente, profe. dale. Escorza Amarilla, Presente, profe. Rolón Gutiérrez, siempre no me escribió. Bueno, listo, había no te estoy llamando, pero ya te vi. Rolón Gutiérrez, Riveros